Vamos a comenzar la predicación. Esta predicación la titulé Nacer de nuevo. Y vamos a comenzar en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3, del 3 al 7. Y dice así la palabra de nuestro Señor. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Vemos cómo en esta relación de Jesús y Nicodemo, no lo entendía ni lo comprendía Nicodemo, siendo Nicodemo un maestro de la ley, porque las cosas de la carne no se disciernen espiritualmente. Las cosas de la carne se disciernen carnalmente, lo espiritual, espiritualmente. Y le estaba hablando Jesucristo de un bautismo para que muriera esa vieja criatura y naciera una nueva. Porque en el bautismo es cuando Jesucristo recibió el Espíritu Santo. Y ella no fue el mismo de ahí para adelante. Y eso era lo que estaba enseñándole Jesucristo a Nicodemo. ¿Sí? Las cosas espirituales solamente las vamos a poder discernir nosotros espiritualmente cuando tengamos una relación. La relación es la que te va a traer la revelación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No es la religión, no es la tradición, no son las costumbres. Es la relación que tengas con Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nacer de nuevo es ser una nueva criatura. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que cuando estábamos en el mundo éramos viejas criaturas. Pero ahora que ya estamos en Él y con Él, tenemos que mostrar lo nuevo que somos a través de nuestro testimonio, a través de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de nuestros hechos. ¿Qué estás mostrando hoy en día como cristiano? ¿Estás mostrando a Jesucristo en tu vida? ¿O sigues siendo tú la misma vieja criatura? El Espíritu es el que te da vida, la carne para nada aprovecha. Nuestro Señor es el que nos guarda a través de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es el que va construyendo y edificando este cuerpo imperfecto para hacerlo un templo perfecto y glorioso a su semejanza. ¿No nos hizo conforme a su imagen y semejanza? Para que nosotros seamos un templo conforme a su imagen y semejanza, Él tiene que hacerlo en nuestras vidas. Tu voluntad debe desaparecer de tu persona. Esos malos hábitos que tenías tú cuando caminabas en el mundo, en el alcohol, en la droga, en el robo, en el adulterio, en el secuestro. De eso ya no debe de quedar nada en tu vida, porque tienes que reflejar que has nacido de nuevo y que no es por tu voluntad, es por la voluntad de nuestro Rey y Señor Jesucristo, porque Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser su pueblo. Así como a Pablo también ya lo tenía predestinado, aunque hacía las cosas malas. Él era un doctor de la ley también,
enseñado a los pies de Gamaliel. ¿Y qué hacía? Perseguía a la iglesia de Jesús. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo, él dejó todo por seguir a Jesucristo nuestro Señor y por obedecer lo que Él le había revelado a través de esa visión. No dice que dejó unas cosas y otras no. Él lo dejó todo. Y así nosotros, como personas, como cristianos o como hijos, debemos dejar todo. No podemos decir que hemos nacido de nuevo cuando todavía traemos arrastrando muchas actitudes vergonzosas, muchas cosas pecaminosas que contaminan a tu alma y enferman tu cuerpo. No podemos decir que nacimos de nuevo. Y así es como se maneja el enemigo. Por eso él es astuto, él no es sabio, él no es inteligente. Hace creer que la gente está haciendo las cosas bien, cuando verdaderamente no se están realizando bien. Cuando nosotros nacemos de nuevo, debemos reflejar a Jesucristo en nosotros, guardándonos de toda inmundicia. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario, y este cuerpo y su iglesia, Él es el dueño. No solamente de la iglesia, de todo lo que Él creó, de todo lo que respire, de todo lo que tiene vida. Él es el dueño. Entonces él quería entrar, ya estando viejo, volver a entrar al vientre de su madre. Dijo, no, el que nace de espíritu, espíritu es. El que nace de la carne, carne es. Tú necesitas nacer de agua y del espíritu para que tú seas una nueva criatura. Si tú dices que eres una nueva criatura, si tú dices que eres hijo de Dios, tú tienes que reflejar el testimonio de Jesús. Porque si tu carne es la que todavía gobierna tu vida, ¿cómo puedes decir que es Jesucristo que guía tus pasos? ¿Cómo puedes decir que Jesucristo es tu pastor? Cuando tus deseos y tus deleites son los que te arrastran al mundo. Tenemos que estar muy conscientes qué es lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. ¿Quién es el que gobierna nuestras vidas? ¿Y quién es el dueño de cada uno de nosotros? Porque dentro de la iglesia o fuera de la iglesia hay dueños. Somos esclavos. ¿Esclavos de Jesús o esclavos del maligno? Aquí no hay de otra. ¿De quién eres? Si tú has nacido de nuevo en agua y en el Espíritu, es porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Ya no vas a ser tú, va a ser el Espíritu Santo que va a ir guiando tus pasos para que tú no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Pero si tu carne es la que te guía, tu carne es la que te va a llevar al placer, a los deseos y a la inmundicia. Y tienes que saber que eso no es de Jesús, porque la carne es enemistad contra Dios. Todo lo que es de la carne es enemistad contra nuestro Señor. Pero los que viven en el Espíritu y los que caminan en el Espíritu, somos hechos hijos de Dios, dice su palabra en Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. Si tú dices que eres hijo de Dios, te debe de guiar el Espíritu Santo. Si tú dices que tú has nacido de nuevo y que hoy en día eres hijo de Dios,
tienes que reflejar que Dios es el que gobierna tus pasos, que gobierna tu casa, tus entradas y tus salidas. No nada más de decir yo soy. Todos podemos decir yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy pentecostal. Pero ¿quién guía tus pasos? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Dejaste el alcohol? ¿Dejaste la droga? ¿Dejaste el engaño? ¿Dejaste las mentiras? Para que puedas decir, verdaderamente soy una nueva criatura. He nacido de nuevo. No por carne ni sangre, sino por la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque Él le plació y por eso soy una nueva criatura. ¿Quién eres y de quién eres? Tenemos que examinarnos. Porque hoy en día la iglesia de Jesucristo está caminando de una manera que no es aprobada delante de su trono. Cada quien quiere caminar haciendo su voluntad. Cada quien quiere poder, quiere autoridad. Cuando la autoridad se delega a todo aquel que es manso y humilde. Todo aquel que en lo poco le es fiel. Nuestro Señor en lo mucho lo va a poner. No queremos ser los número uno de la iglesia. Queremos ser los que robemos la atención para que vayan y nos pidan consejos, para que vayan y nos digan de qué manera tenemos que hacerle, hermano. Siendo que nosotros debemos ser quien debemos buscar a las ovejas. Porque el pastor es el que debe de velar por ellas. No que las ovejas en su desesperación y necesidad anden buscando al pastor. Todas las cosas hoy en día las han puesto a su manera. Porque no se les ha revelado la palabra. El pastor es responsable de cada una de las congregaciones que está ministrando. Y él es responsable de velar cada familia, cada hogar, cada joven. Ahora se han olvidado de todo eso, que es lo fundamental. Para que la iglesia esté cimentada y arraigada en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. Para que todos tengamos un equilibrio. No unas débiles y otras más flacas. No, para que todos estemos en un mismo sentir. Todos estemos en un mismo espíritu. Edificándonos los unos a los otros. Enseñándonos los unos a los otros. Para eso estamos aquí en la iglesia. No para decir que yo todo lo sé. Porque nadie sabe nada si no es la voluntad de nuestro Padre. Lo que sabemos es por lo que Él nos está enseñando. Y lo que Él nos está enseñando lo debemos de dar de gracia. Porque lo que recibimos de gracia no nos costó nada. Vemos que Nicodemo estaba con el maestro de maestros. Y tenían un diálogo. Porque él, siendo un religioso, siendo un maestro de la ley, no entendía ni comprendía. Y nadie va a entender y nadie va a comprender si no está dentro del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás sale sobrando. Vemos que los fariseos, los saduceos, los ancianos y los herodianos estaban equivocados, estaban errados, doctrinas de hombres.
Para nada edificaban esas enseñanzas. Te iban a llevar a donde te lleva el mundo, a una perdición total. Si tú no aprendes a discernir la enseñanza del Evangelio del Reino, la palabra te va a llevar y te va a matar. Porque la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que te da vida. Por eso Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Si tú caminas dentro de su propósito, Él te va a guardar, Él te va a cuidar, Él te va a guiar, porque Él es tu pastor, y si Él es tu pastor, nada te faltará. Si te está faltando cosas, examina tu vida. ¿Cuál es la causa por la cual te está faltando? Llámese como se llámese, físicas, espirituales, económicas, materiales. Cada uno de nosotros debe de examinar su vida. Si realmente has nacido de nuevo, o si va a un proceso y una renovación y una transformación que nuestro Señor nos lleva de gloria en gloria, o realmente no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, sigue siendo la vieja criatura. No has nacido de nuevo. No porque estés en una iglesia que se dice ser cristiana ya. Todo está arreglado, todo está solucionado, no. Eso no es suficiente. Y vayamos al Evangelio de Marcos 21 y 22. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Entonces, ¿qué te está enseñando la palabra? Que en vez de ponerle un pedazo de tela nueva, pues mejor que lo dejes así. Porque si no le pones el pedazo de tela nueva a ese remiendo, te va a durar más tu pantalón, te va a durar más tu vestido. Vas a durar más tú. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí a nosotros? Que no se trata de un remiendo. Aquí no se trata de remiendos. Aquí se trata de renovación y transformación de los pies a la cabeza. Nuestro Señor no pone remiendos. Él cambia, Él renueva, Él transforma al 100%. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinará tanto el vino como los odres. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Que si tú no has cambiado de tu antes a tu hoy, tú sigues siendo un odre viejo. O cuando estabas en el mundo y ahora que estás en la iglesia, sigues con esas actitudes, sigues con ese comportamiento, sigues con esas palabrerías y no hay cambio en tu vida, sigues siendo un odre viejo. Y como eres un odre viejo, nadie te va a poner vino nuevo, ni Jesucristo, porque aquí está hablando nadie, y nadie es nadie. En Jesucristo hay poder. Él tiene el poder para renovarnos, para transformarnos, para llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ese sufrimiento que teníamos en el mundo a través de la depresión, a través del insomnio, llegó Jesús y nos dio gozo, nos dio esperanza, nos dio fe. Llegó la felicidad a nuestras vidas.
¿Qué tipo de odre eres? Porque Jesucristo nada más le va a poner el vino nuevo a los odres nuevos, a los odres que han sido renovados, transformados, restaurados, cambiados, sanados. ¿Qué tipo de odre? Si tú dices que has nacido de nuevo, tú tienes que ser un odre nuevo. Y cuando tú seas un odre nuevo, tú estás preparado para recibir el vino nuevo, que es la unción del Espíritu Santo. Si no, te vas a quedar igual. Y es peor, porque nuestro Señor no puede depositar el vino nuevo en un odre viejo, porque lo mismo que va a pasar en un odre viejo, lo mismo va a pasar en un pantalón si le pones un remiendo. Precisamente esa es la causa en la cual nuestro Señor no puede depositar su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. No porque diga yo soy cristiano y ya me bauticé. ¿Y eso qué? Ya te bautizaron 5 o 10 veces, hiciste votos y estás en la iglesia toda la semana y sigues siendo esa persona insoportable. Pues ¿de qué me estás hablando? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está Jesús en tu vida? Tenemos que reflejar que tenemos a Jesucristo, que ya no somos nosotros, que ahora es Jesús en nosotros y que Él es el que nos guía y nos va llevando a esa dimensión espiritual, a ese crecimiento espiritual, esa madurez espiritual. Hay muchas personas que no le pueden decir la verdad porque se enojan, quieren que le digan mentiras. Hasta ese grado ha llegado a estar la iglesia de Jesús. Si yo te digo una verdad, esa verdad va a edificar tu vida. Te va a exhortar, pero te va a edificar. Y el crecimiento es el que te lo va a dar nuestro Señor. ¿Qué tipo de odre eres? Antes éramos odres viejos, pero ahora con Jesús yo puedo decir con la seguridad y la convicción que soy un odre nuevo, porque Él quitó todo, Él desarraigó todo, porque esa fue mi voluntad de decirle, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y quita lo que tengas que quitar y pon lo que tengas que poner. ¿Cuáles son tus palabras que salen de la boca de tu corazón? Porque dice su palabra que al que pide, se le da. Al que toca, se le abre. Si tú no has pedido y tú no has tocado, es porque tú quieres seguir haciendo lo que te place. Pero todo aquel necesitado, todo el hambriento, todo el sediento, toca, pide. Porque aquí no se trata de la fuerza corporal de la persona. Se trata de que entre Jesús y que Él sea quien vaya renovando y transformando la vida de cada uno de nosotros. Hay mucha gente que saca con mentiritas blancas. Oye, pues ¿de qué me estás hablando? Pecados pequeños. El pecado es pecado y el pecado es muerte, sencillo. ¿Qué haces? ¿Practicas la justicia de Dios? Eres una persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu. ¿Tienes compasión? ¿Tienes amor por tu prójimo? ¿Qué hay en lo más profundo de tu interior? Donde solo nuestro Señor es el que ve
y es el que pesa los corazones de cada uno de nosotros. A la gente podrás engañarla, pero al Espíritu Santo nunca lo vas a engañar. Ni a los que tengan una relación espiritual con el Padre y vamos a ser nosotros los que vamos a detectar y vamos a visualizar qué es lo que hay en la persona. Porque si Dios me dio su Espíritu es el que me lleva a toda verdad. Y aquel que quiera hablar engaño, el Padre de las luces lo va a desnudar. ¿Qué pasa? El pastor lo solapa, sabiendo que están haciendo las cosas mal. A él no le importa la oveja, a él lo que le importa es que vengan a dejar un peso. Seguramente de un peso, de un billete, va a tener una vida siempre aquí en este mundo. No, es que son pensamientos cortos, hombres de vista corta. Si tú haces la voluntad del Padre, Él sabrá cómo hacer, pero Él te va a dar lo que tú necesitas. Tenemos que entender y comprender la palabra de nuestro Señor. ¿Eres un odre viejo? Si eres un odre viejo, no estás capacitado ni estás preparado para recibir el vino nuevo. Todos aquellos que hoy en día han entendido y comprendido el plan y el propósito por el cual nuestro Padre nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, podemos decir que somos odres nuevos y que estamos capacitados y preparados para recibir lo que nuestro Padre ya tiene preparado. Espiritual, física, económica y material. Todo va a venir por añadidura. Todos quieren la añadidura, nadie busca la justicia de Dios. Nadie va a desperdiciar. Tú no puedes desperdiciar al Espíritu Santo que está dentro de tu vida. Tú no puedes menospreciar a Dios que te tomó para habitar en tu persona. Es un privilegio tener a nuestro Señor en nuestro cuerpo, porque no todos lo tienen. ¿Por qué? Porque no se lo han pedido. Porque al que pide, se le da. Al que toca, se le abre. Si tú tienes necesidad de Jesucristo, Él es el único que te va a saciar de justicia y de verdad. Nadie más. Nadie más. Es Jesús. ¿Tienes hambre? Aquí está su palabra para que te llene, para que te sacie del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia que proviene de lo alto, no de la sabiduría ni la inteligencia que proviene del mundo, que es la carnal, la animal y la diabólica. Porque cuando tú le pidas a nuestro Señor que te dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra, podrás caminar en este mundo sin tropezar, porque tienen puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que su nombre es Jesús de Nazaret. Pero si tú quieres caminar como tú ves, déjame decirte que vas a tropezar y vas a caer. Y solamente nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos empodera, Él es el que nos capacita, Él es el que nos da la fuerza, más que suficiente para vencer
todo lo que se presenta en nuestras vidas. Porque se van a presentar cosas así, pero mayor es nuestro Señor que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y si tú lo entiendes y lo comprendes, vas a ir entendiendo que el plan y el propósito de nuestro Señor no es como el plan de los hombres. Porque el que comenzó la obra, Él la perfeccionará hasta el final. Y Él nos va a ir perfeccionando hasta la estatura de un varón perfecto como su Hijo. Por eso hay que declarar que sí hay iglesias que van creciendo, que van siendo perfeccionadas. Los odres nuevos son los que han sido renovados y transformados, y son los que dicen si hay iglesias que pueden llegar a la perfección. No es con espada, no es con ejércitos, es con su Espíritu Santo. Si yo quiero perfeccionar a la persona, es imposible que el ser humano quiera perfeccionar o enderezar una vida. Solamente a las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Romanos capítulo 12, del versículo 1 y 2. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En espíritu, no en carne. Está hablando de espiritual, no está hablando de la carne. Que tu cuerpo que es carne lo ofrezcas espiritualmente. Porque si tú naciste de nuevo, tú tienes que entender que tú eres espíritu. Ya la carne no se debe de enseñorear de tu persona. Cuando tú te ofrezcas en sacrificio vivo, que es tu persona, declarando que Él es tu Dios, que Él es la fuente de tu existir, la fuente que te provee. Por quien estamos aquí tenemos vida, quien te permite ver en un nuevo día, un nuevo amanecer, un atardecer, vas a reconocer. Y eso es lo que le está enseñando el apóstol Pablo. ¿Saben qué le ruego? Él es el dueño y autor de todas las cosas. Él es el Señor, dueño de lo visible y lo invisible. Y si Él nos dio la vida, no nos la dio para estarnos destruyendo. Es para entregarnos en sacrificio vivo, espiritual, delante de su trono. ¿Por qué? Porque la tierra es el estrado de sus pies y Él nos está viendo. Si nosotros estamos postrados delante de su trono, tenemos que ser íntegros delante de sus ojos, para que nuestra oración suba como ofrenda de lo fragante, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, y todo cuanto pidemos en el nombre de Jesús se nos sea concedido. Por eso hay muchas cosas que no recibimos, porque estamos con un pie en el mundo y estamos con un pie en la iglesia. En otras palabras, es una fuente de doble agua. Sale agua dulce y sale agua salada. Y eso fue lo que le decía el apóstol: hermanos, no se engañen. No se engañen. ¿Quién es el que los engaña? A todos esos que tienen ese tipo de mentalidad mediocre y pobre, porque es una mentalidad pobre, si no es el acusador, si no es el mañoso. Si allá en el mundo éramos una fuente, no solamente que daba agua dulce, daba agua amarga, daba agua salada. Allá en el mundo eso era lo que hacíamos. Porque con nuestra lengua a nuestro Dios bendecíamos a nuestro Dios, pero maldecíamos a nuestro prójimo, le deseábamos la muerte al vecino.
Entonces, ¿cuál es la diferencia de estar en la iglesia de Jesús? Si sigues haciendo lo que se hace en el mundo. ¿Y sabes cuál es la causa? Porque no ha nacido de nuevo. Esa es la causa. Todo tiene una causa. Cuando la persona no nace de nuevo, es como lo que decía el apóstol Pablo en Corintios. Aquella persona que se miró un espejo y ya se quitó del espejo, se salió y ya se le olvidó cómo era. ¿Por qué? Porque no tienen una relación, porque no tienen un devocional y porque más les llena los deseos del mundo que la palabra del reino de los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque para eso estaban predestinados, para perderse en las más densas tinieblas. Porque la gente entendida con pocas palabras. Hay gente que tiene que estarle uno hable y hable y hable, diciéndolo de una manera, de otra y de otra. ¿Y qué acontece? No acontece nada. Si Él no pone la voluntad en las manos del alfarero que es Jesús, ni Jesús lo puede cambiar. Porque Él nos dio libre albedrío y todo tiene que ser por la gratitud. Si tú lo buscas, que sea por tu necesidad. No importa, Él lo va a hacer. Y cuando haya cumplido tu necesidad, quédate con Él por gratitud y un corazón agradecido. No una persona malagradecida que te haya dado lo que tú necesitabas y el día de mañana te vayas al mundo. Tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. El que no es santo, el que no se mantiene en santidad, ¿qué va a acontecer? No va a ver al Señor. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Nosotros somos santos y los santos debemos demostrar un testimonio con hechos y con palabras, porque es por lo que viene nuestro Señor Jesucristo, por una iglesia que esté vestida con lino fino, blanco. Lo blanco es la pureza, es la santidad. Que estemos blancos, porque Él nos lavó con su sangre, Él nos purificó, Él nos santificó con su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, no para mancharnos, para guardarnos en santidad. Porque en santidad va a ser un sacrificio agradable a Dios. Y cuando tú vives una vida en santidad, viene lo que sigue. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando tú haces lo que tu Padre te está enseñando, viene una renovación. Y cuando tú naces, lo primero que viene en tu vida, un cambio de tu manera de pensar, un cambio de tu manera de ver, un cambio de tu manera de caminar. ¿Sí? Por eso Jesucristo nuestro Señor no se equivocó en nada. Como tales son sus pensamientos en su corazón, tal es Él. Pero cuando tu mente está renovada y transformada, ya no eres el mismo persona. No porque tú has sido
lo suficientemente fuerte para cambiarte. No, porque has entendido que solamente en las manos de Jesús hay transformación. En Él hay vida eterna, en Él hay bendición, en Él hay provisión. Él es nuestro sustento. Y Él que tiene para su pueblo todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. ¿Para quiénes? Para los que hayan nacido de nuevo. Para todos aquellos que hayan dejado su manera vieja de vivir sepultada. ¿Qué no has sepultado de tu vieja persona? Que todavía hoy en día estás arrastrando estando en la iglesia de Jesús. Porque hay muchas personas que aparentan y cuando salen de la iglesia se transforman, no en santos, no, en mil máscaras, porque ya son otros, allá se comportan de otra manera, hablan de otra manera, viven de otra manera, y vienen a la iglesia y con su carita de yo no fui. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, tenemos que ser íntegros delante de nuestro Señor. Y eso es lo que nuestro Señor nos enseña. Cuando nosotros tomamos la decisión correcta, Él es el que nos hace nacer de nuevo. Porque nosotros no nacimos de nuevo. Dice en San Juan que fue por su voluntad, que no es de carne ni sangre, sino por la voluntad del Padre que está en los cielos. Y para que nazcamos tenemos que ser de agua y de espíritu, no de carne. Porque si tú naces de carne, los que nacen de carne son enemistad de nuestro Señor Jesús. Porque la carne para nada aprovecha. La carne te corrompe y te constituye un enemigo de Jesucristo nuestro Señor. Vayamos a 2 de Timoteo. Vamos a comenzar del capítulo 3, versículo 15. Y esta es la carta que le manda Pablo a Timoteo. Y esto es lo que le dice. Hoy en día muchas personas tienen 50, 60, 70, 80, 40, 30, 20, 15 y de la palabra no tienen el conocimiento. Y este joven que quedó en un testimonio y en la historia para que nosotros aprendiéramos que en Jesús hay poder. Este joven tenía 21 años, 19, 23 años, pero ya estaba capacitado. ¿Por qué? Por nuestro Señor Jesucristo. Él ya estaba preparado para el plan y el propósito que Dios tenía para su vida. Y esto es lo que dice su palabra. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te va a dar la sabiduría? El conocer la palabra. Y si tú conoces la palabra, tú tienes sabiduría, y eso es lo que te va a dar la fuerza y la fortaleza para tu salvación personal. Porque tú vas a tomar decisiones sabias. El conocimiento de la palabra va a venir a tu vida. Y va a venir la sabiduría y va a venir en la inteligencia a tu persona. No para que tomes decisiones, no.
para que tomes decisiones sabias. ¿Por qué? Porque la fe viene, ¿por qué? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él tenía fe. Él estaba cimentado en la roca inconmovible, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Él tenía una relación y él conocía la palabra desde su niñez, porque tuvo una abuela y tuvo una madre que lo instruyeron y lo enseñaron y lo encaminaron para que su plan y su destino final en este mundo se cumpliera. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros como padres y como madres. Traer a nuestros hijos de 5, de 6, de 7, de 8, de 10. Traerlos. Porque es cuando más rápido van a aprender lo que nuestro Señor tiene para sus vidas. Entonces, conocer las Escrituras nos va a dar más que lo necesario para nuestra salvación. Porque va a venir la sabiduría a tu vida, va a venir la inteligencia, y cada decisión que tomes va a ser sabia. ¿Por qué? Por el conocimiento que Dios te ha dado de su palabra. Ya las decisiones no van a ser en tu carne, ya las decisiones van a ser espirituales. Porque el Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad. Él no te va a guiar a que fracases. No. Él te va a guiar a toda verdad. Y si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Él nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice que aunque en valle de sombra de muerte, no temeremos mal a alguno nosotros. Porque mayor es nuestro Señor que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y para los que han nacido de nuevo, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. No en la justicia de la tierra, en la justicia divina, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando viene su palabra es la que te hace nacer de nuevo. Y su palabra es la que te capacita para toda buena obra. Porque has entendido que ya no eres tú, sino Jesús en ti. Que ahora eres siervo del Altísimo. Que ahora eres siervo de Jesús. No dice que el siervo de Satanás, no, el siervo de Dios. Somos siervos porque somos servidores. ¿A quién le sirves? No digas que le sirves a Dios cuando te estás tomando una tequila, o cuando te estás fumando un cigarro, cuando te estás drogando, porque ese no es Dios. Ese es el mentiroso, es el acusador, es el que engaña a los que tienen una mirada corta, a los que no tienen una relación, a los que no le viene la revelación de la palabra. Pero a los que nacen de nuevo, entienden que nuestro Señor nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado para cumplir un plan y un propósito por el cual nosotros estamos aquí en este mundo. ¿Y es hacer qué? Toda buena obra, toda. Para eso Dios nos rescató de lo malo, para hacer todo lo bueno. Y si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te cuenta por pecado.
¿Cómo lo quieres? Si tú no lo quieres entender, si tú no quieres obedecer, tú solo vas a pagar. Tú solo vas a sufrir o tú solo vas a gozar. Porque los que estemos con el Señor, vamos a gozar. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es su palabra que nos da vida, que nos da la seguridad y la certeza de que Él es el que nos guarda cada paso que damos en este mundo. Y con esto vamos a ir terminando en Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Y dice el apóstol Pablo: yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Antes de tener ese encuentro, Pablo con Jesucristo, él vivía bajo la ley y obedecía a la ley. Por eso era un enemigo empedernido de la iglesia de Jesucristo. Cuando Dios se le reveló, su vida cambió. Por eso hay muchas religiones, muchas tradiciones que de nada sirven. Para nada sirven. Únicamente para estar perdiendo el tiempo. Para eso es para lo que sirven. Sin hablarte la verdad, sin hablarte de justicia, sin hablarte de amor, de compasión, de lo que es Jesucristo nuestro Señor. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. ¿Quién dio la vida por quién? Jesús dio la vida por todos. No solamente por Pablo, pero la gente entendida, la gente que tiene la revelación de la palabra, la persona que tiene una relación y que tiene sabiduría y inteligencia, honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquí lo está honrando, porque Él está reconociendo que Él ya no vive, no, Cristo vive en Él. Porque cuando Él seguía a la iglesia de Jesús, Él hacía su voluntad. Él hacía su voluntad. Cuando Jesús se le apareció, dijo: yo soy tu siervo y yo voy a ser un instrumento en tus manos. Y así es, Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Y Pablo lo entendió muy bien. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. O sea, diciendo, este cuerpo ya no está para el mundo. Ya no está para satisfacerlo. Ahora lo tengo para amar a mi Dios, para ser siervo de mi Jesucristo, para que su plan se cumpla en mi persona. Si queremos que el plan de nuestro Señor se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, nosotros tenemos que pedirle que direccione nuestras vidas y alinear nuestros pensamientos con sus pensamientos. Y dice el 21, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano.
Dice, no desecho la gracia de Dios. Hoy ¿cómo piensa la iglesia? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y cuando tú desechas la gracia, estás desechando a Dios. Y esto es para los entendidos. Porque si hubiera sido por la ley, no hubiera venido Jesús. ¿Sí? Una persona que era radical, cuando llegó Jesús y tuvo un encuentro con Jesús, nació de nuevo. Y fue el apóstol que Dios más utilizó. Porque entendió que él era un extranjero en este mundo, que su verdadera ciudadanía la tenía en el cielo. Si nosotros decimos que nacimos de nuevo, tenemos que caminar en su plan y en su propósito. No desechando la gracia, no. La gracia es nuestro Dios. No puedes desecharlo. Si Él es el que te vino a dar vida y vida en abundancia. Él dio su vida por ti, por mí. Y por eso hoy en día aquí estamos. Es tiempo de examinarnos. Son tiempos peligrosos que estamos viviendo en estos días. Si la iglesia de Jesús no se levanta, ¿qué va a hacer nuestro Señor? ¿Qué puede hacer nuestro Señor? Si nosotros no le clamamos, si nosotros no le pedimos que venga a restaurar toda la situación difícil que se está manifestando en nuestra nación. ¿A quién va a usar? Si no es que a nosotros. Primero ordenemos nuestras vidas delante de su trono y pongámonos a cuentas para que el día de mañana Dios escuche nuestra oración y súplica para que Él venga a ordenar lo que el enemigo ha hecho en cada una de las ciudades de nuestra nación. Porque Él está matando, Él está robando, Él está destruyendo. Él está infundiendo aún temor a la iglesia. A los que no tienen la relación, a los que no son nacidos de nuevo. Porque a los que son nacidos de nuevo, el verdadero amor echa fuera todo temor. Y Él es el que va a pelear la batalla por ti. Él no te dejará ni te desamparará. Él nos va a cuidar, no como lo hace un padre normalmente, como Él lo sabe hacer. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, que nacimos de nuevo, que somos cristianos, ya nosotros debemos desaparecer. Nuestro cuerpo ya no más, es Jesús en nosotros. Ahora para hacer cada una de las cosas que Él nos está enseñando, porque cada una de las cosas que Él nos enseñe van a traer fruto. Fruto para el reino de los cielos. A través de enseñar, a través de predicar, a través de la alabanza, almas nuevas estarán llegando a los pies de Jesucristo. Y no nada más de una doctrina vana, sin poder, sin eficacia. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Así como Pablo con esas palabras que nacían no de su carne, nacían del Espíritu, porque dice también yo tengo a Dios. Yo también lo tengo, porque es el Espíritu Santo.
Y yo tengo que aprender para hacer lo que nos están enseñando. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.